Si es verdad, permanecerá. Si no lo es, caerá. Los de Berea fueron elogiados en Hechos 17 y 11 porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si el apóstol Pablo debía ser puesto a prueba, cuanto más cualquier profeta moderno o iglesia, debemos dejar de decir, siempre lo he creído así, y comenzar a preguntar, ¿es esto lo que Dios realmente dijo? Tu fe debe basarse en revelación, no en repetición, en escritura, no en tradición. Jesús es el estándar, no un sistema. Hermanos y hermanas, escuchen con el corazón. Jesús no vino a fundar una denominación, Él vino a liberar nuestras almas. Él no vino a construir una organización religiosa, vino a restaurar la relación rota entre el Creador y su creación. Pero en algún punto del camino, muchos comenzaron a confundir el sistema con el Salvador. Comenzamos a pensar que pertenecer a una iglesia, seguir ciertas doctrinas, y mantener ciertas reglas era suficiente para asegurar nuestra posición delante de Dios. Pero la palabra es clara, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. El problema que enfrentamos hoy no es solamente doctrinal, es espiritual. Muchos han reemplazado la voz del Espíritu Santo con la voz de su organización. Han aprendido a decir, mi iglesia dice, más que la palabra dice, han llegado a creer que si están alineados con su denominación, entonces están alineados con Dios. Pero déjame decirte algo con toda claridad y amor, una denominación no murió por ti en la cruz. Ningún concilio, ningún pastor, ningún profeta humano puede ocupar el lugar de Cristo como tu fundamento y tu esperanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida, no un sistema doctrinal, no una estructura eclesiástica, no una tradición centenaria. Es Jesús, solo Jesús, quien salva, quien transforma, quien justifica y quien viene otra vez. Y si todo lo que tú sabes es lo que tu iglesia enseña, pero no conoces personalmente al hombre que murió por ti, entonces lo que tienes es religión, no redención. Porque la salvación no es cuestión de membresía, es cuestión de nacimiento nuevo. Colosenses 2 y 8 nos advierte con firmeza, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Eso incluye las estructuras religiosas que, aunque bien intencionadas, muchas veces terminan sustituyendo a Cristo por un sistema. Es más fácil seguir reglas que seguir al Espíritu. Es más fácil obedecer normas externas que rendir el corazón cada día. Pero el Evangelio no se trata de facilidad, se trata de verdad, y esa verdad tiene un nombre: Jesús. Y cuando Jesús es el estándar, todo lo demás se alinea. No nos guiamos por hombres, nos guiamos por el Espíritu. No buscamos aprobación institucional, buscamos comunión con el Padre. No vivimos por lo que otros dictan, vivimos por la palabra viva de Dios. Porque cuando tú conoces a Jesús, Él mismo te enseña, Él mismo te corrige, Él mismo te guía a toda verdad. Hoy, el Espíritu te está haciendo una pregunta directa: ¿quién es tu estándar? ¿Una iglesia, una doctrina, una tradición, o este Jesucristo vivo? Porque si es cualquier otra cosa que no sea Jesús, entonces estás edificando sobre arena. Pero si tu fundamento es Él, si tu guía es Él, si tu esperanza es Él, entonces aunque el mundo tiemble, tú permanecerás firme. Así que levántate hoy con convicción, no por un nombre denominacional, no por una historia eclesiástica. Levántate por el nombre que está por encima de todo nombre: Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No pongas tu fe en sistemas, pon tu fe en el Salvador, porque solo en Él hay vida, verdad y poder eterno. Elena de White, no es el Espíritu Santo. Muchos han escuchado el nombre de Elena G. de White dentro del mundo adventista como si fuera una autoridad incuestionable. Sus libros están en los hogares más que las propias escrituras. Sus palabras son citadas en púlpitos incluso más que los evangelios. Pero escúchame bien, pueblo de Dios, Elena de White no es el Espíritu Santo. Y aunque Dios puede usar a cualquier persona para hablar, nunca debemos permitir que la voz de un ser humano sustituya o silencie la voz del Dios viviente. El error no está en que ella haya escrito, aconsejado o exhortado. El error está cuando sus escritos se colocan al nivel de la palabra de Dios, o incluso por encima de ella.
Cuando se cita a Elena como base final de autoridad doctrinal, cuando se forma teología sobre lo que ella dijo en vez de lo que dijo Jesús, entonces hemos cambiado la fuente del río. El agua de vida no fluye de las visiones de una mujer, sino del trono de Dios. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el guía? ¿Elena, un pastor, un profeta moderno? No, el Espíritu Santo es quien guía a la verdad, no una denominación, no una figura histórica, por muy respetada que sea. Y cuando una iglesia construye su identidad sobre los escritos de una persona, se corre el peligro de edificar sobre arena. Muchos creen sinceramente que Elena fue inspirada, otros la consideran una profetisa del tiempo del fin. Pero aun si fue usada por Dios en algún momento, eso no la convierte en la voz permanente de Dios. La Biblia nos muestra que Dios ha usado profetas y profetisas en toda la historia, pero ninguno de ellos sustituyó las Escrituras, ni se convirtió en el filtro obligatorio para entenderlas. Pablo fue un gran apóstol, pero los de Berea no lo aceptaron sin cuestionar. Ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que él decía era cierto. ¿Y nosotros, hacemos lo mismo o aceptamos lo que dijo Elena como si fuera palabra divina sin probar el Espíritu? La Escritura nos da una prueba clara, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Cualquier palabra, visión o sueño debe ser probado por la palabra viva de Dios. Y no solo eso, sino que debemos tener la humildad de aceptar que la palabra es suficiente por sí misma. No necesita intérpretes infalibles. No necesita ser completada por volúmenes adicionales. Cristo no dejó su iglesia sin guía. Él envió al Espíritu Santo, no a un sustituto humano. Cuando una comunidad religiosa comienza a depender más de los escritos de su profeta que del Evangelio, comienza la idolatría doctrinal, se transforma en una religión de libros, citas y compilaciones, en lugar de una relación íntima con Cristo. Jesús nunca nos llamó a seguir visiones ajenas, nos llamó a seguirle a Él. Dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de escuchar su voz para aferrarnos a las palabras de otra? Dios es un Dios celoso, y no comparte su gloria con nadie, ni con reyes, ni con profetas, ni con iglesias. Hoy el Espíritu te llama a volver a la fuente, a dejar de depender de palabras humanas para conocer a Dios. La Biblia sigue siendo viva, poderosa y suficiente. No necesitamos otro mediador entre Dios y los hombres, porque ya hay uno solo, Jesucristo hombre. Él es la palabra, Él es la profecía cumplida, y a Él debemos rendir todo nuestro oído, todo nuestro corazón y toda nuestra fe. Elena de White puede haber sido una sierva, pero nunca será el Espíritu Santo. Y tú no necesitas intermediarios, cuando tienes acceso directo al trono. Hoy es el día de volver a la verdad pura. Hoy es el día de dejar todo filtro humano y escuchar solo la voz del buen pastor. Su voz no confunde, su voz no divide, su voz no manipula, su voz te libera. El sábado es verdad, pero no todo el Evangelio. Muchos han escuchado la verdad del sábado, el séptimo día de la semana, como día de reposo establecido por Dios. Y es verdad. Desde la creación, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. En el Sinaí, lo grabó con su propio dedo en piedra. Jesús mismo guardó el sábado. No estamos aquí para negar lo que Dios ha declarado santo. El sábado es parte del pacto eterno. Es un recordatorio de que no somos esclavos del tiempo ni del trabajo. Es un símbolo de descanso en Dios, una sombra del reposo que hallamos en Cristo. Pero escúchame con atención, el sábado es verdad, sí, pero no es todo el Evangelio. El Evangelio no empieza en el Edén, ni en el Sinaí, ni siquiera en el sábado. El Evangelio comienza en el corazón del Padre, revelado en la cruz del Calvario. El Evangelio no es simplemente guardar un día, es ser transformado por una persona, y esa persona es Jesucristo. La salvación no es por obras, no es por guardar leyes, no es por observar días santos, es por gracia mediante la fe. Y si tú crees que tu aceptación delante de Dios depende de tu capacidad para observar el sábado perfectamente, entonces has cambiado la buena noticia por un yugo de esclavitud. Muchos en el mundo religioso han hecho del sábado una bandera de exclusividad espiritual. Nosotros guardamos el sábado,
así que tenemos la verdad, dicen. Pero Jesús nunca dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el día en que adoraban, sino por el amor que se tuvieran los unos a los otros. El sábado no es la señal final del creyente. El sello de Dios no es un día de la semana. El verdadero sello es el Espíritu Santo habitando en tu vida. Y si el Espíritu no mora en ti, puedes guardar el sábado todos los días de tu vida y aún estar perdido. Romanos 14 nos recuerda que algunos consideran un día más especial que otro, y otros juzgan iguales todos los días. La Escritura dice que cada uno debe estar convencido en su propia mente. ¿Eso significa que el sábado ha sido abolido? No, pero significa que el día no puede sustituir al dador. El sábado apunta al descanso, pero Cristo es el descanso. El sábado señala al Creador, pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y si conoces el sábado pero no conoces al Salvador, entonces te has quedado con la sombra y no con la sustancia. Guardar el sábado debe ser un fruto de tu relación con Dios, no el fundamento de ella. Es una respuesta de amor, no un requisito de salvación. Porque si la salvación fuera por guardar el sábado, entonces Cristo murió en vano. Si el Evangelio fuera simplemente una corrección del calendario, entonces no habría necesidad de cruz, ni sangre ni resurrección. Pero gracias a Dios, el Evangelio es mucho más profundo. No se trata de lo que hacemos por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. La verdad del sábado debe ser enseñada, sí, pero nunca idolatrada. No debe ser usada para dividir, para juzgar, ni para presumir. No somos mejores que otros porque descansamos un día diferente. La verdadera prueba no es el día en que descansas, sino si has descansado tu alma en los brazos del Redentor. Puedes tener el sábado correcto, pero un corazón lejos de Dios. Puedes estar en la iglesia el día correcto, pero con un espíritu orgulloso y sin amor. Eso no es evangelio. Eso es legalismo disfrazado de santidad. El sábado es un regalo. Es una delicia, es una señal del pacto, pero no es tu Salvador. Solo hay un nombre que salva, y no es sábado, es Jesús. Solo en Él hay vida, solo en Él hay justicia, solo en Él hay descanso verdadero. No pongas tu esperanza en el día, pon tu esperanza en aquel que es Señor del sábado y de todo. La teología basada en el miedo no es el Evangelio de Cristo. Durante demasiado tiempo, muchos han presentado a Dios como un juez implacable, como un vigilante celestial listo para castigar cualquier error. Han predicado un evangelio que no libera, sino que atemoriza. Un mensaje más centrado en el castigo que en la gracia. Pero hoy te digo con toda convicción, la teología basada en el miedo no es el evangelio de Cristo. Cristo no vino a asustarnos al cielo, vino a amarnos hacia el corazón del Padre. El evangelio de Cristo no se basa en amenazas, sino en amor. No se sostiene por temor al infierno, sino por la esperanza del cielo. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no porque temía perderlo, sino porque lo amó hasta la muerte. El amor fue su motivación, el amor fue su plan, el amor es su mensaje, y cualquier predicación que no nace de ese mismo amor está desconectada de su espíritu. Pero hay muchos púlpitos donde se predica con miedo. Si no haces esto, te perderás. Si no perteneces a esta iglesia, serás condenado. Si no sigues estas reglas, Dios te rechazará. Se presenta a Dios como un amo cruel, en lugar de un Padre misericordioso. Se manipula la conciencia con culpa, se controla la conducta con amenazas, y se reemplaza la libertad del espíritu por el temor al castigo eterno. Eso no es evangelio, es esclavitud religiosa disfrazada de santidad. La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Si la razón por la que obedeces es porque tienes miedo, entonces no has entendido aún el corazón del Evangelio. Dios no quiere esclavos temblando bajo su mano. Quiere hijos corriendo a sus brazos. Quiere que le sirvas porque lo amas, no porque lo temes. Jesús nunca manipuló a nadie con miedo. No convirtió corazones con amenazas. Transformó vidas con compasión, con ternura, con verdad. A la mujer adúltera no le gritó condenación, le ofreció perdón. Al ladrón en la cruz no le recordó su juicio, le dio una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Cristo que predicamos, no uno que aterra, sino uno que redime, uno que no lanza piedras sino que restaura con gracia. Cuando se predica el miedo, la gente cambia por obligación, no por transformación. Hacen las cosas correctas,
pero con corazones cerrados. Viven bajo presión, no bajo paz. Y ese tipo de religión no puede sostenerse. Tarde o temprano el alma se cansa, porque el miedo es un combustible limitado. Solo el amor puede sostener una vida de fe auténtica. Solo el amor puede llevarte a la cruz y mantenerte firme cuando todo tiemble. La teología basada en el miedo produce creyentes inseguros, rígidos, y muchas veces hipócritas. Se convierten en jueces de otros porque sienten que Dios también los juzga sin cesar. Pero el Evangelio de Cristo produce hijos libres, alegres y llenos de gracia. Personas que aman no porque tienen miedo de arder en el infierno, sino porque han sido tocadas por el cielo. Si alguna vez te dijeron que Dios te amaría solo si hacías todo bien, te mintieron. Él te amó aún cuando estabas en tus pecados. Si alguna vez te dijeron que solo un grupo exclusivo se salvaría, te limitaron la visión del reino. El Evangelio es para todos, para el cansado, el pecador, el perdido, el roto. Es para ti, no porque tengas miedo, sino porque Él te ama con amor eterno. Así que hoy rompe las cadenas del miedo. Renuncia a ese evangelio distorsionado. Vuelve a Jesús no por temor al castigo, sino por gratitud al amor inmerecido. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde hay libertad no hay lugar para el temor, solo para la confianza de saber que somos amados, aceptados y redimidos en Cristo Jesús. La verdad puede soportar la prueba. Vivimos en tiempos donde cuestionar es visto como rebelión, y examinar se interpreta como falta de fe. Pero déjame decirte algo con claridad divina. La verdad no le teme a la investigación. La verdad puede soportar la prueba. De hecho, la verdad invita a ser probada, porque cuando es genuina no se debilita con el análisis, se fortalece. Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo que la ignorancia, ni la tradición ni la obediencia ciega traerían libertad. Dijo que la verdad y solo la verdad tiene ese poder. Hay quienes han sido enseñados a no hacer preguntas, a no escudriñar, a aceptar lo que sus líderes o denominaciones dicen como si fuera voz de Dios. Pero eso no es fe, eso es adoctrinamiento. Y Dios no te dio un espíritu de temor ni una mente cerrada. Te dio el Espíritu Santo que guía a toda verdad. La fe verdadera no apaga las preguntas, las enfrenta con confianza porque sabe que si algo es de Dios resistirá cualquier fuego de prueba. Los bereanos en el libro de los Hechos fueron llamados nobles porque no aceptaron lo que Pablo predicaba sin verificarlo. Ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que oían era cierto. Hoy en día, si haces eso con ciertas doctrinas o enseñanzas religiosas, te llaman rebelde, te dicen que estás en apostasía. Pero la Escritura honra a los que buscan, no a los que siguen ciegamente. Jesús nunca evitó las preguntas difíciles. Cuando los fariseos lo interrogaban, Él respondía con sabiduría. Cuando sus discípulos no entendían, Él no los reprendía por dudar, los guiaba a la claridad, porque el que tiene la verdad no se esconde. La verdad camina a plena luz del día. La verdad no necesita muros de protección, ni censura, ni amenazas para sostenerse. Solo la mentira necesita silencio y control para sobrevivir. Muchos han permanecido en doctrinas que ya no resisten la prueba bíblica, simplemente por miedo a ser rechazados, por temor a ir contra la corriente o por respeto humano. Pero ¿qué es más importante, quedar bien con los hombres o permanecer fiel a Dios? Jesús dijo que el que ama a padre o madre más que a Él no es digno de Él. Y podríamos decir también el que ama su tradición, su denominación o su reputación más que la verdad de Cristo, está caminando en tinieblas aunque crea estar en la luz. Dios no necesita que protejamos su verdad. Él es la verdad. Lo que Él dijo permanece para siempre. Lo que es verdadero, puro y eterno no cambiará porque alguien lo cuestione. Al contrario, mientras más lo busques, más profundo será su impacto. Mientras más lo examines, más sólido se vuelve tu fundamento. Porque la verdad que viene de Dios no se cae con argumentos humanos, no se disuelve bajo el escrutinio, permanece firme como una roca que ninguna tormenta puede mover. Tal vez te encuentres en una etapa de despertar, tal vez has empezado a ver contradicciones, a hacer preguntas que antes tenías miedo de formular. Déjame animarte, no estás en pecado por querer saber la verdad, estás respondiendo al llamado del Espíritu que te dice: ven y ve. No temas examinar tus creencias, tus prácticas, tu historia religiosa. Si es verdad, permanecerá. Y si no lo es, entonces ¿por qué querrías seguir creyéndolo? Jesús no vino a esconder verdades,
sino a revelarlas. Él dijo: para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y los que son de la verdad te escuchan su voz. No tengas miedo de descubrir, no temas desaprender para volver a aprender, porque si amas la verdad y caminas con humildad, Dios te la revelará, y cuando lo haga no solo conocerás más doctrina, conocerás más a Jesús. Y eso, amado hermano y hermana, lo cambia todo.